Yo soy Carolina Porras y les doy la bienvenida a esta tercera temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast para nutrirnos, para inspirarnos y para cuestionárnoslo todo. Bienvenidas y bienvenidos. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Alquimia y Abundancia. Estoy feliz porque grabé un contenido precioso para mi último curso de la energía magnética del dinero y me quedó tan top que dije, esto lo voy a volver un episodio del podcast, porque creo que como responsabilidad con todos ustedes, con mi audiencia, con la gente que me escucha, con la gente que amo, con todo, está darle un poco más de profundidad a esto que es el trabajo energético con el dinero y traerlo al 3D. Entonces aquí vamos a hablar de qué es el ahorro, qué es la inversión, por dónde empezar si no tengo un peso, si nunca he tenido ningún tipo de herramienta para invertir, si la verdad es que tengo muy poco dinero y no sé cómo empezar a ahorrar. Creo que es muy importante ir quitándole ese romanticismo a nuestra relación con el dinero, que también es clave, pero quitárselo y bajarlo al 3D también hace que esto dure más y sea más sostenible a futuro. Y por eso hice este episodio que sé que te va a volar la cabeza. Antes de dejarlos con el audio, quiero agradecer a todas las personas, como siempre, que escuchan este podcast, que le activan la campanita de suscripción, que tienen sus campanitas de notificaciones. Amo que me dejen comentarios, por favor, déjenme comentarios sobre este episodio, que más quisieran que les dejara sobre el dinero. Y con este episodio también cierro como esta temporada de los 4 episodios que hice sobre la energía del dinero, para que los disfruten, para que los tengan como herramientas de consulta. Y no siendo más, los dejo con este bello, bello contenido que está disponible para nosotros hoy. Namaste. Hola, hola. Tenía muchísimas ganas de grabar este contenido y de dejar esta información aquí porque siento que a este punto es mi responsabilidad y un deber con la comunidad, con mis estudiantes y con las personas que trabajan conmigo en todos los temas relacionados con dinero y con abundancia, desromantizar de alguna manera este tema de la energía del dinero y bajarlo al 3D para que todos podamos, con herramientas prácticas, mejorar, trabajar y potencializar nuestra relación con el dinero. Generalmente cuando estoy trabajando en el 1 a 1, en coaching de dinero, o cuando estoy en talleres, o cuando recibo sus preguntas al podcast, o cuando alguno de ustedes me cuenta cómo está trabajando su relación con el dinero, normalmente la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo traer al 3D esta información que tú me estás diciendo? Yo te entiendo perfecto, Caro, lo del ciclo del dinero, entiendo bien lo de abrirme a recibir el dinero, lo de agradecer, entiendo bien lo de el dinero circula y lo tengo que poner a circular y dar la energía del dinero, ponerla al servicio. Te lo entiendo perfecto, pero cuando me voy a mis cuentas, cuando llega el fin de mes, cuando me encuentro frente a una compulsividad en el gasto, cuando me encuentro frente a mi tarjeta de crédito, pues se me olvida todo esto que me estás diciendo y la verdad me distraigo mucho en la información porque no sé cómo aterrizarla. Y si ese es tu dolor, quédate aquí porque vamos a hablar de eso. Y si ese es tu dolor, quiero decirte también que es el mío, que es un dolor que por muchos años, como que cuando empecé a trabajar con el dinero y empecé a entender que era una energía de medio y no de resultado, que era una herramienta para vivir bien mi vida, que lo que yo tenía era que tener un propósito mayor para que el dinero circulara en mi vida, cuando ya lo llevaba al 3D, cuando lo llevaba al fin de mes, cuando lo llevaba a mi cotidianidad, me quedaba sin muchas herramientas. Así que vamos a hablar del ahorro, vamos a hablar de la inversión, vamos a hablar de la constancia más allá del propósito y la manifestación. Te voy a dar tips para que puedas, en cualquiera que sea tu economía hoy, de $1, $20, $100, $200, puedas empezar a aterrizar y a traer a la presencia la energía del dinero en tu cotidianidad. Así que este es un episodio, un audio y un formato para escuchar con libreta en mano, porque voy a estar botando muchísima información
que seguro vas a tener que poner en práctica y que mejor que lo tengas anotadito. Además, porque pasa algo en el cerebro cuando anotamos la información. No solamente queda en el oído que escucha y la mente que procesa, sino que lo bajamos por todo nuestro canal hasta nuestras manos y lo escribimos. Así que es una información que hay que anotar. Lo primero que quiero que empecemos como a manosear y que empecemos a darle forma a esta conversación es ese pensamiento tan colectivo y tan limitante que nos lleva a pensar que solamente podemos ahorrar o que solamente podemos invertir o que solamente podemos tener prácticas financieras cuando tenemos mucho. Entonces, que como yo no tengo mucho, pues la verdad no tiene sentido pensar en ahorrar, pensar en invertir o pensar en otras alternativas financieras. Y esto es una creencia muy distorsionada que nos hace muchísimo daño como colectividad, porque nos termina llevando a pensamientos, a limitaciones que nos estimulan más al gasto sin conciencia. Te voy a poner un ejemplo. Juanita, una persona cualquiera, llega a mis espacios de consulta y me dice que tiene unos ingresos promedio de una persona promedio en la sociedad y no ahorra y no invierte porque después de que paga todo lo que le corresponde, renta, alimentación, transporte, bueno, lo que tiene que ver con el vivir, pues no le queda mucho. Así que como no le queda mucho o no le queda nada, mucho, hablemos de muy poco para poder poner el ejemplo, como no le queda mucho, entonces se lo gasta en cosas ordinarias y ese es un gasto porque la diferencia entre dejar que el dinero circule afuera a título de ahorro, a título de inversión, a título de pagar lo que necesitas para vivir, eso que queda ahí sí es un gasto si no tiene conciencia y se lo gasta y luego vienen pues estos comportamientos de culpa, de incomodidad y de castigo, que de esto hay unos episodios en mi podcast buenísimo que te quiero invitar a que escuches. Hay uno que se llama Dinero, Castigo y Perdón y hay otro que se llama El Dinero o ¿Qué es el dinero? Y son audios que te van a ayudar mucho a procesar todos los conceptos que vamos a trabajar aquí. Son episodios, perdón. Entonces ella gasta sin moderación y cuando se da cuenta pues no tiene un peso y así se le van los ciclos de su vida que son en relación al dinero, que son generalmente mensuales. Y yo quiero aquí desmitificar un poco esta creencia porque yo sí creo que los pequeños actos con propósito para trabajar la relación con el dinero sí que son necesarios y sí que son importantes. Y sí que se hace súper vital que nosotros empecemos a relacionarnos con el dinero de una manera distinta desde lo más poco, desde lo mínimo. Y aquí vamos a hablar incluso del reto de los 30 días y $1. Ahorrar todos los días $1 por 30 días. A ver qué pasa, a ver cómo te sientes, porque más allá de la cantidad, cuando empezamos a ahorrar y no estamos familiarizados con el ahorro, más allá de la cantidad, lo que hay que hacer es el ejercicio de ahorrar. Entonces, dejemos de lado y empecemos a meter en el cofre esa creencia de que para ahorrar necesito mucho, porque en realidad para ahorrar lo que se necesita es constancia. Para invertir lo que se necesita es constancia, para trabajar con el dinero y realmente ponerle un propósito y entender que el dinero fluye hacia donde hay propósito y cuidado, lo que se necesita es constancia financiera. Y esta es una definición muy interesante que quiero traer hoy y es ¿qué es la constancia financiera? Pues es comprometerse a realizar pequeños actos diarios o semanales que contribuyen a tu relación con el dinero. A mí me sorprende mucho cuando yo escucho a las personas decirme, es que yo no tengo ni idea cuánta plata me entra, o yo no tengo ni idea cuánta plata me sale, o ¿sabes qué? Mira, la verdad es que yo gasto y el dinero llega a mi vida y fluye, pero no puedo pensar en invertir porque es que como no sé ni cuánto gasto ni cuánto me entra, o más o menos sí sé cuánto me entra, pero no cuánto me gasto, pues la verdad me genera mucha resistencia entrar a pensar en esto de ahorrar y de invertir.
Y este es la primera bandera roja que hay que prestarle mucha atención. Está muy normalizado en este mundo de la neoespiritualidad y del bienestar decir, no, es que yo definitivamente confío en que el dinero llega a mi vida y se va, y entonces yo ni pienso en eso. Claro, cuando estamos en situaciones de abundancia y como en estos momentos o ciclos de la vida en donde la marea del dinero es más alta y la cantidad circula, pues aferrarnos a estas creencias puede ser muy fácil y puede venirnos muy bien. Pero si no entrenamos el músculo de la responsabilidad financiera, si no nos hacemos responsables de nuestros números, si simplemente dejamos esto al azar, cuando la marea baja, porque a veces pasa, porque todo es cíclico, porque la vida es así, porque las etapas de la vida también son muy distintas, no puedes comparar el dinero que te entra a los 30 y 40 con el dinero que seguramente te va a entrar a los 60 o 70. Cuando no tenemos esta conciencia financiera, llegan esos momentos donde la marea baja y entramos a crisis con el dinero. Y esas crisis normalmente vienen acompañadas de culpa, vienen acompañadas de reproche, vienen acompañadas de castigo. Así que es muy importante cuando trabajamos en la constancia financiera empezar a tener claridad de cuánto es el dinero que me entra y cuánto es el dinero que sale. Así al comienzo el balance te dé en rojo y me digas, Caro, es que me entran 10 y me gasto 100. Ok, empezamos. Tienes una claridad financiera. Limpia esa realidad hoy de la culpa, limpia la del castigo, limpia la del reproche. Quédate con tu realidad, obsérvala y desde ahí empieza tu punto de partida. Así que es muy importante ver. Y luego vamos a incluir aquí dos definiciones que son muy importantes porque son definiciones que suelen preguntarme muchísimo y que creo que son definiciones muy, muy, muy valiosas, y son las definiciones de qué es el ahorro y qué es la inversión, porque no son lo mismo. Y esto no tiene que ver con cantidades de dinero, sino con definiciones financieras que van a transformar tu manera de relacionarte con el dinero. El ahorro es guardar una parte de tu dinero en lugar de gastarlo para usarlo en un futuro. Simple. Es como sembrar semillas para poder tener a qué acudir. Cuando yo siembro esta semilla, yo sé que esta lechuguita me la voy a poder comer en un mes. Y el propósito que yo le doy al ahorro puede ser a corto plazo para emergencias, para metas a corto plazo, para viajes, para pagar una deuda. Así, por ejemplo, yo me antojé de unas chanclas, las chanclas de Jesús. Les puse las chanclas de Jesús, primero porque son las chanclas de Jesús y segundo por el precio. Ni siquiera puedo pronunciar la marca, es como Birkenstock y cuestan algo así como $100, que cuando las vi dije, plop, no puede ser que yo vaya a caer en esta moda de las chanclas de Jesús, pero bueno, definitivamente dije, ¿sabes qué? Le voy a poner un tarrito de ahorro a las chanclas de Jesús y valen $100. Entonces, este es un ahorro a corto plazo para un propósito específico que yo tengo. Que como voy con el ahorro, voy re mal, porque cada vez que le meto plata a eso digo, qué huevonada, yo que me voy a comprar esas chanclas teniendo tantas chanclas, pero lo que es la moda, ¿no? Y lo que hace el consumismo en el cerebro de los seres humanos. Pero tengo un ahorro, estoy en eso. Que si después lo voy a usar para eso o no, tengo un ahorro, una destinación específica. Contrario a lo que es la inversión, que es poner a trabajar tu dinero para que crezca con el tiempo. Es decir, usas ese dinero para generar más dinero. ¿Sí? Creas riqueza a largo plazo y te pones metas más a largo plazo, más grandes para alcanzar, por ejemplo, la jubilación, por ejemplo, construir tu casa propia, por ejemplo, ese viaje de 6 meses por el sudeste asiático en tus 6 meses sabáticos. Entonces inviertes dinero para que se convierta en más dinero, para que rente, con una meta a mayor largo plazo. Y entonces aquí ya no estamos hablando de una semilla, sino que estamos hablando de plantar un árbol que en principio es pequeño, pero que si lo cuidas bien, crece. Si ves estas dos definiciones, pues son cosas muy distintas, porque el ahorro, por ejemplo, es más seguro el dinero, no corre tanto riesgo como en la inversión, porque dependiendo de en lo que inviertas, pues habrá más o menos riesgo, pero siempre hay un riesgo latente. El ahorro es más a corto plazo, la inversión es más a mediano o largo plazo.
Con el ahorro tienes un acceso más fácil al dinero, o sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya tengo los $100 para las chanclas que quiero, entonces me las voy a ir a comprar o definitivamente no lo quiero usar en esto, tengo $100 y me voy a comprar esta otra cosa o lo voy a destinar para esto. Con la inversión, pues sí hay que esperar un poco más, el dinero está parqueado un poco más de tiempo para lograr la ganancia que quieres. Y hoy vamos a hablar de ideas para ahorrar e ideas para invertir, que son cosas distintas. Que sí sucede la acción en el ciclo del dinero, entonces devolvámonos al ciclo del dinero, de la salida del dinero, sí, por supuesto que sucede esa acción, pero que ya no es un gasto, no, ya no es un gasto, ya estoy hablando de un ahorro y ya estoy hablando de una inversión. Que tengo que empezar primero por el ahorro y luego para llegar a una inversión, puede que sí sea tu caso. Si en este momento tú no tienes un músculo financiero y no tienes un ahorro de $500, de $200, de $300, pues debes empezar, para invertir, perdón, debes empezar entonces por ahorrar. Debes empezar por el paso número 1, que es cómo me familiarizo con dejar de gastar sin medida y enfocarme en esto. Yo aquí estoy partiendo de que tienes un mínimo vital, que tienes eso mínimo para vivir. Si no es tu caso, habrá otro contenido en donde vamos a hablar de ese momento de la vida, pero aquí estoy partiendo de que el dinero circula y que hay un remanente que te permite tener un poco más de dinero. El llamado del camino interior. Nos vamos para Santiago de Compostela con Punto Cero Retiros del 30 de mayo al 7 de junio de 2025. Este es el llamado que estabas esperando. Vamos a hacer un tramo del camino francés de Sarria a Santiago de Compostela, caminando 115 kilómetros durante 6 días. El nivel de exigencia de esta ruta es bajo, así que es el plan perfecto si tienes ganas de hacer un trekking o una caminata que te quede marcada para el resto de tu vida. Lo puedes hacer en soledad, explorándote entonces en la maravilla de caminar adentro, pero también puedes invitar a tu pareja, puedes invitar a tus padres, puedes invitar a esa amiga o a ese amigo con el que te encantaría vivir esta aventura. Como siempre, los cupos son limitados. Te dejo en la descripción de este episodio toda la información para que puedas ir con Punto Cero Retiros a vivir esta gran aventura. Y la pregunta aquí es, ¿cómo empezar? Y lo primero que te quiero decir es, define un propósito. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres enfocar este recurso tan preciado que está hoy en tu campo para que valga la pena? Porque luego vamos a hablar de lo bien que se siente utilizar el dinero de manera consciente. Ya aquí no hay culpa, no hay castigo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y quiero dejártelo como un ejercicio de psicomagia que se me ocurrió dejar aquí y que a mí me ha dado mucha alegría y que es algo que le he ido enseñando a mis hijos y hoy quiero dejártelo a ti y es, tengo un propósito súper lindo que se llame el fondo de gratitud. Este es un ejemplo, puedes tener otro propósito, pero te estoy dando uno. El fondo de gratitud se trata de destinar una cantidad pequeña de dinero para algo que te inspire. ¿Sí? Así que yo en este momento estoy haciendo un fondo de gratitud porque el año entrante voy a ir a un festival que me nutre muchísimo y que me inspira muchísimo y quiero ahí tener un dinero para poder hacer unas actividades extras que se venden dentro de ese festival. Entonces, destina un fondo de gratitud para algo que te inspire. Ten un propósito. Es súper importante tener un propósito para el dinero. Cuando no tenemos un propósito a la vista, lo derrochamos. Cuando el dinero es el fin último, como pasa muchas veces en este juego de la colectividad actual, pues como es el fin último y ya lo tengo, lo gasto sin medida. Cuando yo tengo un propósito respecto al dinero, soy mucho más inteligente con el uso que le doy a ese dinero en mi vida. Así que ten un propósito. Luego empieza con prácticas sencillas. Prácticas sencillas cotidianas. Todas las monedas que tengo en el bolsillo cuando termino mi jornada las echo en una cajita y entonces ahí estoy ahorrando monedas. Hago el reto de $1 diario, entonces todos los días ahorro $1.
tengo sobres con propósito, entonces este sobre es para las chanclas de Jesús, este sobre es para el reto de gratitud, este sobre es para comprarle el regalo de cumpleaños a Maruchi, este sobre es para el cuarto de Ana Paz, que este año se lo pude regalar con el sobre. Ten diferentes sobres con propósito. Hay otro ejercicio muy interesante, a mí no me funciona mucho, pero pues te lo voy a dejar aquí por si de pronto a ti sí te interesa, y es un ejercicio de finanzas que dice redondear al siguiente peso o al siguiente dólar. Entonces se trata de, si por ejemplo esta compra que hiciste costó $18, lo redondeas a 20 y esos dos los tienes en cash y los ahorras. Entonces redondear a la siguiente cifra más grande para ahorrar la diferencia. Hay gente que le funciona súper bien. A mí no me funciona porque yo no manejo mucho efectivo, yo manejo mucho dinero digital. Entonces cuando lo empecé a hacer, entonces que si gastaba $37, entonces luego me tocaba ir al bolsillo en mi cuenta bancaria para destinar los otros 3 y entonces me hacía un 8 y dije no, me hace mucho ruido, pero pues te lo dejo por si te sirve. Otro punto muy importante de cómo empezar es ¿cómo hago que esta semilla, que es una lechuga, se convierta en ese árbol en el que invierto? Y aquí me voy a saltar del ahorro, que es esta destinación específica a corto plazo, y me voy a ir a los pinitos de la inversión. Aquí quiero decirte y hacer como la salvedad de no se trata este contenido de una clase de rentabilidad, mejores fondos de inversión, cuáles son las mejores tasas de interés. Yo simplemente lo que te estoy dejando aquí son semillitas para que tú puedas empezar. Entonces, ¿por dónde puedo empezar a invertir? Y aquí quiero contarte mi anécdota con las criptomonedas porque sé que esta información te va a servir muchísimo y te va a inspirar. Corrían los tiempos de la pandemia y yo en ese momento caminaba muy de la mano de una mujer que tiene una comunidad muy linda y ella estaba como en la onda de las criptomonedas y ella hablaba mucho de invertir en criptomonedas y yo empecé a investigar sobre criptomonedas y igual que tú en este momento que me estás escuchando, de pronto no, pero generalmente sí, mi pensamiento fue se necesita mucho dinero para poder jugar con criptomonedas. Oh sorpresa, cuando empecé a investigar en aplicaciones de criptomonedas que yo podía jugar desde $1 hasta $1.000.000 y que independientemente de la cantidad que yo pusiera ahí, igual mi dólar rentaba si subía al 25%, al 25%, si subía al 2%, al 2% y que funcionaba muy bien. Recuerdo entonces que en la pandemia me compré mi primera cifra con criptomonedas. Compré bitcoins y compré otra moneda que se llama Ethereum. Y puse plática ahí. Pues amigos, para hacerles un resumen muy ejecutivo, este año, 2024, cuando te estoy grabando este audio, saqué el 50%. En ese momento, imagínate que puse algo así como $1.000 en total. Te estoy hablando 4 años después, cuando subió un 500% y eso está pasando con las criptomonedas y no va a parar y va a seguir pasando y te estoy dejando aquí esta semilla para que termines este audio y te pongas a estudiar sobre criptomonedas. Este año saqué como el 50% de mi rentabilidad, invité a mi familia al Camino de Santiago de Compostela, a mi mamá y a mi papá, hay un episodio del podcast divino donde te cuento esa historia y seguí con mi fondo de inversión en criptomonedas que hoy se duplicó porque la criptomoneda subió. Y te cuento toda esta historia para inspirarte y para contarte que yo no tenía $5.000, no tenía, de hecho esos $1.000 con los que invertí, primero empecé con 200, luego le puse otros 300 más, luego le puse 200. Hoy en día sigo invirtiendo en criptomonedas, voy viendo cuáles son las criptos que van subiendo más y que van punteando más para poner dinero ahí y le pongo. Y es parte del juego de invertir, porque creo que el primer gran tip que te puedo dar es no necesitas grandes cantidades de dinero, mira qué productos pueden manejar microinversiones, fondos de interés compuesto, productos de microinversiones o aplicaciones que tengan un riesgo bajo, no tan alto, que no sean tan volátiles. Y también entiende, 2, que es un juego
que si pones ahí dinero, que no sea un dinero que necesites para comer, porque cuando inviertes, recuerda una de las características de la inversión, el retorno se va a tomar un tiempo para que puedas tener la ganancia que quieres. Así que de los pasos para invertir que te quiero dejar hoy es, empieza con poco, empieza a jugar, empieza a ver qué pasa con tu relación con el dinero en la inversión. Y ahora viene un punto súper importante y es, ¿cómo me mantengo? Esto suena súper lindo, Caro, de verdad salí súper inspirada. Yo sé que, porque el tema con el dinero es muy cíclico también en la mente. Entonces yo sé que cuando tengo la cuenta bancaria jugosita, me es fácil pensar en ahorro, me es fácil pensar en inversión, me es fácil pensar en todo, pero ¿cómo me mantengo? Y aquí te quiero dar una definición de algo que me salió para este episodio y que dije, wow, qué sabia que soy. Y es, la constancia no es hacer lo mismo cada día. La constancia en realidad es poner intención detrás de cada acción, transformando lo cotidiano en algo sagrado. La constancia financiera se convierte en una acción sagrada, se convierte en algo que haces y haces y haces como algo sagrado. Y esto no tiene que ver con acumular, con volverte un avaro, con envidiarte con el tema del dinero. Ese es caminar al justo balance con constancia y pensar cuál es la intención detrás de cada acción. Quiero ahorrar este dinero para este viaje, es sagrado. Quiero invertir este dinero para mi jubilación. Quiero contarte que cumplo 40 años este año y uno de mis propósitos para esta década de los 40 es tener un fondo de ahorro o inversión, pues que me rente, por eso inversión, para pensar en mi jubilación. Me sueño con llegar a los 55 años y que yo empiece a recibir un fondo que me rente dinero, que me permita ver una rentabilidad de mi dinero. Y entonces decidí, como un acto de constancia financiera sagrada, ahorrar X cantidad de dinero mensual para ponerlo ahí, para que sea mi inversión que me va a dar mi pensión extra, además de todas las otras cosas que vendrán, pero es como mi acto sagrado de cuidar de mí y de mi yo en 15 años. Porque sé que cuando lleguen mis 50 o que cuando lleguen mis 55 o mis 60, mi capacidad financiera pues y de producir dinero puede que merme, puede que la marea baje. Entonces, ¿cómo me mantengo? Con constancia, entendiendo que la constancia no es hacer lo mismo todos los días, sino hacer de eso que hago siempre un acto sagrado. Y aquí viene la disciplina. Hay que dedicar por lo menos media hora a la semana. Y yo sé que esto genera mucha resistencia y yo sé que esto es una de las cosas que más ruido te puede hacer, pero es que no hay otra manera de hacerlo, para que mires cómo gastaste el dinero y para que mires qué dinero entró. Esto es que yo no sé, yo dejo que fluya, no, esto definitivamente no es sostenible en el tiempo. Puede que estés cocinando una bancarrota y no te estés dando cuenta. Entonces es muy importante que con disciplina cada semana revises cuáles fueron tus transacciones en el banco, en qué gastaste el dinero, qué dinero te entró y que cuando llegue este bichito de la culpa, el enojo y todo esto que es muy mental y para lo cual tenemos otras herramientas a nivel energético y mental, lo dejes de lado y seas objetivo. ¿Cuáles fueron mis movimientos financieros de esta semana? Quiero también, para mantenerlo, que reflexiones sobre lo bien que se siente hacer el uso de dinero de manera consciente. Lo rico que es decir, wow, utilicé súper bien mi dinero. Lo hice muy bien. Me premio por eso. Y reflexiona también y reconoce tus logros. ¿Cuáles fueron mis logros esta semana con el dinero? ¿A dónde llegué? ¿Qué fue lo tan maravilloso que el dinero me dio este tiempo? Y me felicito por esto. Para ir cerrando este contenido, para ir cerrando este audio, quiero decirte que el dinero no es algo que llega de golpe, ya en términos de estabilidad en tu relación con el dinero. ¿Sí? Puede que hayan ingresos de golpe que, wow, amplían nuestras arcas, pero también hay grandes salidas de dinero. Pero tener una
como un dinero siempre disponible, que sea un dinero circulante, que sea estable, que yo siempre sepa que esa cifra de dinero está en mi vida porque está ahorrada, porque está invertida, porque se convirtió en mi casa, porque se convirtió en mi pensión. Eso no es algo que llega de golpe. Eso es algo que se trabaja y que se trabaja con constancia financiera y que se trabaja con disciplina y que cada día es un muy buen primer día. Así que quiero dejarte aquí toda esta información para que sea ese impulso y esa claridad que necesitas hoy, para que sea tu primer día del resto de los días en donde te relacionas mejor con el dinero, porque aprendiste a ahorrar y porque aprendiste a invertir. Gracias por llegar hasta aquí. Te mando un abrazo enorme. Namaste.